MLP Fanfic. Tiempo de muffins. Una vez más el doctor se encontraba en Ponyville. Dinky no se había despertado en todo el viaje de regreso. Fue una noche muy agitada para ella. El potro terrestre no dejaba de pensar en mil modos de decirle a la pequeña que él era su padre, pero en cada escenario que se imaginaba haciéndolo todo terminaba mal. Realmente podía tener una mente muy negativa. Pronto divisó la casa donde vivía la pequeña con su mamá. Ya sabía dónde era, pues recordó esos pequeños momentos cuando la espiaba para asegurarse que ningún otro semental viviera con ella. Se sonrojó un poco pensando en lo celoso que podía llegar a ser. Se detuvo frente a la puerta y con cuidado trató de despertar a la potrilla para indicarle que habían llegado a su destino. Dinky. Dinky. Despierta, dormilona. ¿Que ya llegamos? Decía en tono somnoliento la pequeña unicornio. Así es, pequeña, será mejor que entres antes de que tu mamá despierte y se preocupe de que no estás en tu cama. Mientras decía esto, el doctor ponía a Dinky de nuevo en el suelo, pero esta se quedó inmóvil. No tenía intención de entrar de inmediato a la casa. Doctor, ¿a dónde irá a dormir? Supongo que al parque. Ya es tarde y estoy algo cansado para regresar a la tarde. Digo, ¿a dónde me estaba quedando? Porque la pregunta, ¿por qué no se queda aquí en la casa a dormir? Así como un agradecimiento que me ayudo. No lo sé, Dinky. Sí. La pequeña unicornio empezó a poner cara de cachorrito. El doctor ya había oído que los niños usaban ese truco para verse adorable, pero jamás imaginó el día en que su propia hija lo usara contra él. Suspiró resignado. Está bien, me quedaré, pero me iré al amanecer antes de que tu madre se levante. Puede que se moleste que me quede ahí. No se preocupe, y muchas gracias por aceptar la invitación. Festejaba la pequeña con una amplia sonrisa. Así ambos ponis entraron a la casa. Dinky le señaló al doctor un sillón en la sala donde podía dormir cómodamente. En efecto, una vez que el potro café se acomodó en el sillón, lo encontró bastante cómodo. La unicornio le ofreció una manta para el frío antes de que ella subiera a su habitación. Una vez en la escalera le dio un último vistazo al pony en el sillón. Buenas noches, doctor, gracias. Descansa. Cuando la potrilla ya no se divisaba en la escalera, el doctor dijo para sí mismo en un susurro. Descansa, hija. Antes de darse cuenta, ya se encontraba profundamente dormido, pues desde que regresó a Ponyville no había tenido la oportunidad de descansar correctamente. Muchas cosas pasaron en tan poco tiempo. Por el momento solo tenía que asegurarse de despertar y marcharse de la casa antes de que Derpy lo descubriera. Temía iniciar una pelea con ella. Debía estar ambos lo más calmados posibles para que él pudiera al fin hablar con ella sobre su relación y su reciente descubrimiento. El resto de la noche transcurrió con suma normalidad. La princesa Celestia una vez más puso en alto el sol, trayendo consigo una nueva mañana. Al sentir los primeros rayos de sol en su rostro, Derpy comenzó a despertarse, estirándose aún bajo las sábanas y una que otra almohada. Últimamente su sueño era muy inquieto. Sacudió sus alas y bajó de la cama. Traía todas las plumas desarregladas y sin mencionar su dorada crin que estaba hecha un desastre, típico de cuando despiertas. Salió de su habitación y mientras se dirigía a las escaleras empezó a llamar a su hija. Dinky. Ya despierta. Que ya empezaré a hacer el desayuno. Era obvio que en las mañanas la Pegaso no era muy sutil. Empezó a bajar las escaleras despacio, con temor que aún dormida pudiera tropezar. Justo al mismo tiempo, en la sala de la casa, un cansado pony del tiempo empieza a despertar a causa de unos gritos. Se sienta en el sillón para poderse estirar mejor. Su mente aún está apagada por el sueño. Derpy por fin terminó de bajar las escaleras y se encontraba a unos pasos de la sala. Inconscientemente giró en dirección al sillón. Se quedó estática. Puff Derpy. ¿Pero qué demonios? Esto debe ser un sueño. Claro que otra explicación habría para esto. ¿De qué otro modo estaría el doctor en el sillón de la sala? Viendo con esos ojos, aunque dormidos aún jamás pierden ese brillo. ¿Pero qué estoy pensando? Ese canalla me pone tan de malas y al mismo tiempo tengo que controlarme para no caer en sus brazos. No, yo no cederé tan fácil a su falta. Ya me puse a divagar de nuevo. Maldita sea, aún lo amo tanto. Puff Derpy. Puff doctor. Me está viendo, me está viendo, me está viendo, me está viendo. Creo que me matará. Demonios, mi cuerpo estaba tan cansado que pasé aquí toda la noche, pero no deja de verse tan linda. Esos ojos. Recuerdo la primera vez que nosotros. Este no es el momento de pensar en eso. ¿Qué hago? ¿Salto por la ventana? ¿Me hago el dormido? No creo que eso funcione ya. Derpy, me comen las ansias de saltar a ti y comerte a besos. Lo intentaré. Pero si me golpea, pero aún, si me rechaza.
No, no, calma doctor, no entres en pánico, sé que ella aún siente algo por mí, solo debo demostrarle que yo también. Fin post doctor. Ambos ponis se habían quedado mirando en silencio por lo menos un minuto, ninguno había dicho nada, a duras penas si parpadeaban. Dinky ya había despertado y bajado las escaleras por completo, miró extrañada a los dos adultos como se miraban tan insistentemente, hasta que por fin los sacó de su trance a ambos. Mamá y el desayuno. Ah. ¿Qué? Derpy movió rápido la cabeza como si su mente hubiera regresado de un lugar muy lejano, se miró de repente a un pequeño espejo que había en la sala y tan pronto como lo hizo salió volando a su habitación, pudo escucharse un gran portazo. Dinky no sabía qué estaba ocurriendo esa mañana con su madre, así que decidió hablar con el pony terrestre que aún estaba en el sillón, el cual al parecer aún estaba sumido en sus pensamientos. Doctor, ¿qué fue lo que pasó aquí? No me grito, ni nada, supongo que es buena señal. ¿De qué habla? ¿Por qué salió corriendo Derpy a su habitación? Al parecer la mente del doctor regresó a su sitio. Lo mismo quería cuestionarle, mejor empecemos con el desayuno nosotros. Supongo que es una buena idea, como no me corrió tu madre creo que me puedo quedar a desayunar. El potro empezó a reír internamente para ocultar sus intenciones, si él se quedaba un poco más tal vez ese sería el momento indicado para hablar con la Pegaso y tratar de solucionar todo de una vez. Mientras padre e hija preparaban el desayuno, la Pegaso gris estaba en su habitación un tanto nerviosa. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué hace él en esta casa? Y para rematar me vio toda desarreglada. Seguía mascullando la Pegaso mientras no dejaba de cepillar su crin. Supongo que esto significa que cada vez está más cerca el momento de que Dinky sepa la verdad, aún no estoy segura cómo reaccionará. De vuelta en la cocina, el doctor terminaba de poner la mesa en lo que Dinky ponía los panqueques en una bandeja, el potro estaba impresionado con las habilidades de la potrilla. Cielos Dinky, para ser tan pequeña sabes hacer muchas cosas. Eso me lo dicen mucho, desde que era una bebé he tenido una considerable conciencia sobre el mundo que me rodea, tal vez por eso se me facilita hacer muchas cosas. El doctor empezó a indagar un poco en cómo reaccionaría la unicornio al saber que era su padre. Y dime Dinky, ¿a ti te gustaría tener un padre? ¿Qué pregunta tan boba doctor? Creí que era más listo, es obvio que deseo tener un papá, anhelo tener una familia completa. Sin duda el pony terrestre se sentía un poco avergonzado para sus adentros, un poco por la forma en que contestó y otra por el hecho de que tal vez ella sí lo aceptaría. Dinky, ¿qué pensarías si te dijera que yo? No pudo completarse aquella frase porque una vez más Derpy se encontraba con ellos, al fin había terminado de arreglarse. Veo que aún sigues aquí doctor, dijo la Pegaso con un tono algo irónico. Bueno, no pude negarle a esta pequeña dama la invitación, es decir, ¿qué clase de potro sería? Derpy entendió exactamente lo que había querido decir, ella podía parecer tonta en el exterior pero no tenía ni una pizca de eso, rápidamente confirmó su sospecha de la última vez, él ya sabía sobre Dinky. Está pisando terrenos que no conoce doctor. Aún así estoy más que dispuesto a averiguarlos, de verdad lo deseo. Eso último había tomado a la Pegaso por sorpresa, la pequeña potrilla no dejaba de mirar a los ponis adultos, se le hacía más que rara la plática que estaban llevando a cabo. Creo que mejor nos sentamos a desayunar antes de que se enfríe todo, ¿no creen? Comentó la unicornio poniéndose en medio de ambos ponis, ambos aceptaron, claro está que Derpy de no muy buena gana. Una vez más en la mesa Dinky quedó en medio de ambos padres, esta empezó a comer tranquilamente, mientras Derpy y el doctor se lanzaban miradas desafiantes. La Pegaso hizo su primer movimiento. Dígame doctor, ¿qué lo trae a esta casa? Dinky me invitó a dormir aquí. ¿En qué momento? No recuerdo haberlo escuchado. Dinky tragó duro y se apresuró a contestar por el potro, evitando que ella fuera descubierta por haber salido en la noche sin permiso. Se lo pregunté en Suete Polacres, antes de que llegaras mamá. Ya veo. No le creyó del todo a su hija, ella no acostumbra a mentir y cuando lo hace Derpy se da cuenta, pero de momento lo dejó pasar, había cosas más importantes que reprender a su hija. Fue ahora el doctor quien empezó a hablar ahora. Dinky me ha contado que no sabe quién es su padre, ¿por qué no le has querido decir Derpy? Era obvio que el potro la quería poner mal, pero ese juego podía ser para dos. Bueno, no sé si Dinky quiera escuchar acerca de un padre descuidado, arrogante y desconsiderado. El doctor vio claramente la señal de guerra mandada por su único amor, no se iba a quedar con las patas cruzadas. Bueno, puede que Dinky sí quiera saber sobre él y tú solo lo estás juzgando injustificadamente. Injustificado fue lo que hizo, y Dinky no merece oír eso. Merece oír la verdad que tú le niegas.
Las palabras de ambos ponis estaban subiendo de tono en cada contestación, la pequeña unicornio solo veía de un lado al otro sacada cada vez más de onda hasta que se cansó. Ya basta. Ambos ponis se le quedaron viendo. Se supone que la niña aquí soy yo, y ambos se comportan como unos potrillos berrinchudos. Dinky se paró de la mesa y se dirigió a la puerta. Voy a casa de Apple Bloom, regresaré cuando se hayan calmado los dos y espero que alguno de ustedes me pueda decir la verdad de mi padre. Dicho esto salió de la casa azotando la puerta, tanto la Pegaso como el semental se quedaron helados ante las palabras de la pequeña. El doctor se atrevió a decir. Vaya carácter que tiene la potranca. No me imagino de dónde lo saco. Es claro que no de mí. Afortunadamente no saco la cabeza hueca de su padre. Mejor dicho, afortunadamente no saco lo despistada de su madre. Las indirectas continuaron por un buen rato, cada vez la intensidad se incrementaba, hasta que el doctor soltó lo que más odia a Leppy. Al menos no está loca como la madre. De inmediato el doctor tapó su boca con sus cascos, de verdad no podía creer lo que dijo, se dejó llevar por el enojo eario a su Derpy, eso era seguro. La Pegaso se había quedado callada con la cabeza baja, el potro café se empezó a acercar a ella. Derpy, yo no quise. El doctor ya se encontraba a unos milímetros de la Pegaso cuando ésta levantó su mirada llena de enojo, antes de que el potro pudiera reaccionar Derpy ya lo había tumbado en el suelo. Así que piensas que soy una loca, ¿no? Veremos qué tan loca crees que estoy después de que termine contigo. Fuera de la casa se escuchó un grito, era sin duda del doctor. Mientras tanto en la casa de los Apple, Dinky estaba abatida contando todo a Apple Bloom mientras ésta le ayudaba a su hermana a recoger las manzanas que caían. Y luego empezaron a decirse cosas raras, no me gustó que pelearan. Tranquila Dinky, los padres luego se pelean. Pero el doctor no es mi papá. Ops, jeje, bueno pensé que sí, por la forma en que contaste cómo discutía con tu mamá. Dinky se quedó muy pensativa en eso último, era cierto que su mamá no le gustaba discutir con nadie, y las contadas veces que lo hizo, fue de un modo totalmente distinto al que vio con el doctor. Rápidamente se puso de pie, se despidió de su amiga y se fue trotando de nuevo a su casa, de verdad había cosas que necesitaba saber. Esta vez me merezco un azote por tardar tanto en subir el capítulo, las ideas ya estaban pero como estaba en finales de semestre no me daba tiempo de plasmarlas, en fin ya una vez más estoy libre por un rato, así que ya puedo darle más continuidad. No olviden dejarme reviews, son muy útiles para saber sus ideas, críticas o puntos de vista. Nos estamos leyendo en el próximo capítulo. See you every pongy. 3.